Bueno, pues hola a todos y bienvenidos y muchísimas gracias por estar ahí. Guti, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, Bien. listo, con ganas de contar todo lo que hemos hablado y lo que tenemos preparado con todas estas personas, o sea que... Genial, genial. Listo. Perfecto, pues te agradezco un montón que además que nos hayáis acogido hoy aquí en Geoblink. No lo veis hoy, pero es una startup estupenda en un antiguo piso reformado, una maravilla en el centro de Madrid. Y bueno, ahí es donde hemos venido a grabar este meetup para estar cerca de Guti. Por mi parte quería introducir un poco de HeroCamp, seré muy breve. De HeroCamp es un laboratorio de aprendizaje. Pretendemos descubrir y explorar el futuro del trabajo y lo hacemos a través de distintos labs. Tenemos un foco que es producto digital, otro que es change, todo lo que tiene que ver con facilitación de procesos de cambio en organizaciones. Y estamos ahora iniciando un nuevo lab absolutamente apasionante en torno al mundo del talento, de las personas. Nosotros creemos que va a haber ahí una revolución y queremos estar muy cerca de todo lo que pase en los nuevos perfiles, los nuevos roles y las nuevas competencias que se vayan necesitando para todo lo que viene a partir de ahora en el área de talento y personas. Y bueno, y en esa línea pues tenemos la suerte de tener a Guti como colaborador de nuestro curso Agile Talent Manager. Y sobre todo que estés hoy aquí con nosotros en este meetup, muy con foco en People Analytics, ¿no? Que es una de las competencias de las que queríamos hablar hoy. Entonces, bueno, Guti, por ir ya por romper el hielo y empezar ya, me encantaría que te presentaras tú mismo, que nos contaras quién eres, qué es lo que estás haciendo ahora mismo, pero también las posiciones anteriores para que conozcan un poco tu trayectoria. Y lo último, nosotros siempre empezamos con una pregunta, que es ¿cuál crees tú que es tu superpoder? Vale. Muy bien. Pues lo primero es gracias a todos por uniros. La verdad es que es apasionante estar aquí, poder preparar todo, compartirlo. Es un ejercicio muy bonito. Hablándoos muy brevemente de mí, pues yo creo que lo que más tiene en común mi carrera es la creación de áreas de recursos humanos, desde startups hasta multinacionales que quieren montar su área de recursos humanos pues para España o a nivel europeo, ¿no? Entonces, en todo la empresa que he estado haciendo esto, en muchos de los casos desde cero, sobre todo las últimas han sido empresas pues desde startups nacionales, como ha sido Tiquetea, a empresas cotizadas americanas, como pudo también ser Eventbrite, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos creando consolidando el departamento de recursos humanos en Geoblink. El tamaño, para que os podáis imaginar, somos en torno a las 60 personas con presencia en varios países. Y yo creo que lo que más tiene en común mi carrera es la creación de departamentos y siempre en entornos pues, donde, y hablaremos también mucho de eso, donde hay mucha exigencia en tanto a la gestión de personas, a la gestión del talento y a la gestión de cómo recursos humanos aporta valor a las organizaciones de una forma real y aporta valor al negocio, ¿no? Entonces, y lo del superpoder, yo creo que es una pregunta muy chula, ¿no? O sea, ¿cuál es mi superpoder? Yo creo que también creo que todos tenemos un superpoder, es más, muchas veces en mi experiencia también lo preguntamos como primer día a todos los empleados, ¿no? Entonces yo creo que mi superpoder va muy alineado a People Analytics, ¿no? Pues es el gusto por esa sensación que tienes cuando eres capaz de entender, de interiorizar algo y de explicarlo, y todo esto lo puedes explicar de una forma analítica y numérica, ¿no? Sería el concepto que hablamos siempre de cuando hay un bosque, eres capaz de ver el bosque y eres capaz de ver un árbol, ¿no? Entonces, a mí me encanta hacer esas diferencias de zoom, ¿no? De repente bajas, miras exactamente qué está pasando ahí, miras exactamente en el área de recursos humanos, ¿no? Pues miras a la persona, cómo es su historia, cuáles son sus motivaciones para estar aquí, por qué está con nosotros, y ser capaz, es lo que más trabajo en ello, de repente dar 10 pasos atrás y decir, vale, pero esta persona está en un entorno mucho más grande que ella y cómo el entorno le afecta, y trabajar en esas dos dimensiones, ¿no? Entonces es algo que para mí es un reto, no sé si ya es un superpoder o no, pero es algo en el que también hablaremos mucho hoy y que tenemos que trabajar un montón de cómo somos capaces de combinar esa dualidad de visión desde arriba del todo con una visión y entendimiento de la persona, y romper eso de las personas un número. Si es capaz de entender la historia, puede romper eso. Entonces, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Qué bueno. Me suena que hoy vamos a hablar bastante de esto, pero sí, desde luego que a mí me parece un gran superpoder. No suena nada fácil, mucho menos en el entorno de personas, ¿no? Y en un entorno complejo en el que nos encontramos hoy. Y precisamente por ahí quizás podría ser la primera pregunta que quería un poco enlazar para ir entrando en materia, antes de entrar puramente en People Analytics. Ahí te quería hacer una pregunta, Guti, que es
¿cómo ves tú el entorno del área de personas o talento, lo que se conoce también como recursos humanos? ¿Qué es lo que a día de hoy está pasando ahí con este entorno cambiante, complejo? ¿Qué va a pasar con este área? ¿Qué está pasando ya? ¿A qué grandes retos se está enfrentando? ¿Cómo lo ves tú desde dentro, que llevas tanto tiempo y que lo estás viviendo además en un entorno muy, muy cambiante? ¿Qué ves tú que está pasando que quizás antes no pasaba? Pues para mí, creo que como área nos han hecho un placaje, ¿no? Nos han hecho un placaje, nos hemos caído, todo ha pasado muy rápido y estamos poniéndonos de pie y viendo dónde está nuestro sitio ahora mismo y cómo tenemos que jugar este partido, ¿no? Y es una labor muy, muy difícil, esa labor de cambio y de reinventarse a un área misma. Y cuando digo que ha pasado esto, sobre todo, son por 3 razones, ¿no? La primera es que el mercado del trabajo ha cambiado, ya no es el futuro, ya es una obviedad para todos, ¿no? Y cosas que eran la base de áreas de personas, de recursos humanos, como por ejemplo, una persona va a estar toda la vida en una empresa, ahora ya sabemos que no, que una persona va a estar con nosotros un periodo de tiempo, en la mayoría de los casos, un periodo de tiempo concreto, y ya no tenemos que trabajar en vamos a retenerlo toda la vida del trabajador, ya, no. Sabemos que hay un inicio, sabemos que va a haber un fin y tenemos que trabajar para que esa persona esté satisfecha, disfrute, aporte a la empresa le aporte a ella en un tiempo determinado, ¿no? Esto fue un impacto que desde el punto de vista de recursos humanos nos costó interiorizar, ¿no? Entonces, las personas se mueven de empresas, es algo que nos cuesta entender y es verdad, ¿no? Esto lo has visto como en el último tiempo que se da. Yo oí hablar de esto y sí. Yo personalmente, lógicamente seguro que tú muchísimo más, ya lo estoy viendo, pero clarísimamente delante, ¿no? Antes se hablaba, ahora ya lo estamos viendo todo. Es una realidad, ¿no? Pues que ahora mismo el acceso a la información, pues LinkedIn, que lo usamos para compartir este curso y demás, es un ejemplo perfecto de cómo el mercado de trabajo está vivo, todos somos parte de él y ahora mismo si trabajas en retener, en bloquear que alguien se vaya o tenga una oferta, no es la vía, no lo vas a conseguir, ¿no? O sea, ese tipo de estrategias ya que formaron parte del libro de ABC de recursos humanos, de gestión de talento, ya no van a funcionar, ¿no? Tienes que trabajar en una dimensión totalmente diferente. Entonces, la retención o también otras máximas, como por ejemplo, que también hablábamos, que es que las personas en muchos casos, sobre todo en entornos de mucha exigencia, ya no están con nosotros por un salario. Esto es algo que a mí como área de recursos humanos me choqueó también, ¿no? Que es, ya están con nosotros, ¿por qué? Porque un salario se lo puede dar más o menos, pero se lo puede dar cualquier empresa. Entonces, ahora mismo no solo buscamos un salario, buscamos además desarrollo profesional, además un manager que crea en mí, que me dé espacio, que me promueva, que no está con nosotros porque le pagamos. No. Ahora mismo un poquito más, un poquito menos, más o menos puede pagarte muchas empresas. Ahora es, ¿por qué estás en este proyecto? Entonces, tenemos que trabajar ya no con las personas en el punto de vista más tradicional, sino en el motivacional, que a tu historia de vida, ¿qué te está aportando esta empresa y por qué estás aquí, ¿no? Y si juntas estas dos variables si juntas estas dos variables con una de las variables principales, parece que sí, ¿no? Espera, que tenemos un problema técnico. Un momentito. No, ¿estáis bien? ¿Sí? Sí. Un segundito. Perdonad, que creo Sí. que había un pequeño problema técnico. Ahora mismo seguimos. Ya está. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, hacemos un pequeño recap de 30 segundos. Cambia el mercado, no podemos trabajar en retención como antes, no están con nosotros por un salario y hay una variable que para mí es la más bonita, que es la tecnología, ¿no? Y nos han impactado con nuevos roles que tenemos que entender y que tenemos que poder ayudar al manager en gestionar, ¿no? Pues ahora tenemos roles que son ingenieros de back, ahora tenemos roles que son managers de ingeniería y ahora tenemos roles que son SRE. En la parte tecnológica esto se apunta muchísimo a data science, implantadores de 1000 tipos de programas diferentes y es cierto que nosotros no tenemos que saber técnicamente qué hace esa persona, ¿no? Ese es su manager, pero tenemos que saber entender ese rol y definir qué buscamos, qué tipo de soft skills tenemos que ser los expertos en qué soft skills aplican a ese rol. Exacto. Y son roles que nos cuesta entender, que requieren mucho esfuerzo porque la parte de ventas la podríamos tener controlada, la parte de marketing, pero nos meten competencias y roles que cambian completamente cómo funcionan. Eso parece que lógicamente exige muchísimo trabajo de actualización, de estar muy pegado a lo que está pasando y desde luego tener la mente muy viva para estar entendiendo cada una de esas posiciones, muy cerca, entiendo, de negocio para entender qué es lo que se demanda ahí, ¿no? Y sobre todo tengo la sensación de que estas 3 cosas
que de alguna forma están definiendo, un poco que estás diciendo, que están definiendo lo que está pasando a día de hoy, me da la sensación, no sé qué punto de vista tienes tú, pero de que esto me parece que es un proceso irreversible o que va a ir a más, ¿no? Totalmente. Es cierto que hay sectores, como el sector de la tecnología, que se está viendo más rápido que en toda esta parte, lleva mucha más velocidad, y esto también se asume a que tenemos mucha más exigencia por parte de las compañías de cómo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Si juntamos todas estas variables, más pues todos queremos a los mejores profesionales para nuestras empresas, todos queremos a la persona que más experiencia tiene, más conocimiento, que mejor comunica, que las soft skills mejor se adaptan a su puesto. Entonces, la exigencia de echar está aumentando, ¿no? Hay sectores que ya es muy alta, pero esto va a pasar en todo. Entonces, el mercado nos demanda más skills, nos demanda más capacidad, nos demanda más negocio, y el mercado va tan rápido que hay empresas que ya lo están haciendo. Entonces, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros y sumarlo? Exacto. Entonces, yo lo veo clarísimamente. Otros quizás se podría ver también como una amenaza, ¿no? Como ¿qué hago yo en esta situación? Yo he estado en recursos humanos, en talento, en personas toda la vida. Ahora está pasando todo esto. Hay dos opciones, ¿no? Uno es el me quedo aquí con miedo, con barreras limitantes, ¿no? Que puede haber en un momento dado. Otro es, yo lo que veo por todo lo que estás contando, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de hacer muchas cosas. Lo que sí que es cierto que seguramente habrá que hacerlo de una forma distinta, con nuevos procesos, herramientas, habilidades y sobre todo seguramente actitudes para volver a estar otra vez en el centro de las decisiones, porque parece que todo lo que estás contando, eso hace que el área de personas que se le requiera más todavía, como decías, ¿no? Sí, total. Eso sí, yo creo que esto va a dar un pasito hacia adelante, ¿no? Y de estar ahí, ¿no? Claro. Además, lo que vamos a hablar hoy de People Analytics, yo me acuerdo pues hace unos años que decían el futuro del mercado del trabajo. Esto que hemos hablado ya está, ya no es el futuro. Seguro que mucha gente de la que nos está escuchando en sus empresas ya ve esto, ya ve que pues, hay muchos perfiles que ya son difíciles captarlos, la exigencia que nos piden en el día a día en todos los procesos que tenemos es mucho mayor que antes. Bueno, todo esto ya está pasando, ¿no? Y como área estamos adaptándonos a todos estos cambios. La inferencia de tecnología es innegable y es una realidad a día de hoy, ¿no? Ya la digitalización, ya está. Ya hemos llegado ahí, ¿no? Hay que empezar a hablar de otras cosas. Claro, ya, ¿no? claro. Qué bueno, qué bueno. Y precisamente en este entorno yo creo que, por lo que decíamos antes, esas competencias necesarias, esas cosas que te metes en la mochila, que te van a hacer realmente dar un pasito adelante, estar más presente ahí en la toma de decisiones de la empresa, ayudar más a la organización en sí misma, a estar mucho más cerca de negocio. Parece que una de ellas está o va a tener que estar relacionada precisamente con los datos, ¿no? Tiene pinta de que esto también es algo que ya, más allá de decirse, que estemos escuchando todos y demás, esto es una pura realidad. Así que ese pasito hacia adelante parece que en el tema de datos, yo creo que nosotros queremos que el tema de manejo de datos o toma de decisiones basadas en datos en el área de talento y personas es una realidad. Y ahí se abre una nueva disciplina, ¿no? Y seguramente con esa disciplina una competencia que hay que adquirir y seguramente pues algo en lo que tengamos que empezar a manejar, a sentirnos cómodos, ¿no? ¿Cómo definiríamos esto que se conoce como People Analytics, Guti? Así de una forma sencilla, para que todo el mundo lo entienda, que luego nos metemos con Big Data, pero si somos sencillos, si vamos al grano, esto de People Analytics, ¿de qué va esto? Perfecto. ¿No? Pues voy a usar una frase que me encanta, que la descubrí en el director de recursos humanos, el CPO de Spotify. Dijo que People Analytics ni más ni menos que es como embeber, o sea, que los datos formen parte del corazón de los procesos de recursos humanos. Es una frase muy, muy bonita. Creo que también compartiremos el link a este post, que lo compartimos esta mañana, pero en esencia, después de esta fase más grandilocuente, ¿no? Sí. Es usar los datos en las decisiones de gestión de talento. Vale, Como los datos ya son una parte, son el corazón, como decía él, ya son una parte de todas estas decisiones y las tomamos y internamente exponemos estas decisiones en los comités de dirección, en los boards, en los debriefings de entrevistas y demás. Exponemos todas las decisiones de HR basados en datos. Y ya los datos son una parte de este proceso. No es algo accesorio. Cuando tienes dudas, usas estos datos a ver si te ayudan. Digo, no. No se entienden este tipo de decisiones sin usar los datos, ¿no? Bueno. Es cierto que hay mucha desinformación con People Analytics. Justo pues, la semana pasada leía una oferta que buscaba una persona de People Analytics y entrabas y era una persona que implantara un ERP, un sistema de gestión de empleados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también nos tenemos que entender muy bien qué es, ¿no? Y es cierto que la idea de cuando pensamos, al menos yo, en People Analytics, pues pensaba en Google y lo típico de que tiene un equipo de matemáticos, de data science, analizando y demás, y dices, esto es imposible de implementar fuera de Google, ¿no? Pero no, es algo mucho más sencillo y es algo que lleva muchos años con nosotros, ¿no?
es cómo usamos los datos que tenemos para tomar decisiones. Es este concepto, ¿no? Es esto. O sea, que no hace falta ni ser data scientist, No. ni ser el que realmente hace la herramienta informática. O sea, estás hablando de que esto es una capa que debería adquirir casi prácticamente cualquier persona que esté en el área de personas y talento, ¿no? Correcto. Entiendo que si es así, esto te permite dos cosas, ¿no? Desde mi intuición, desde un poco mi background, que es más de negocio y demás, entiendo que esto por sí mismo te permite pasar del mundo de las opiniones al tema de, ¿no? al tema de los datos, de las cosas concretas. Sí. Te permite, por otra parte, yo creo, ¿no? Yo que vengo del mundo de los negocios, los datos al final lo que te permite es estar más cerca del puro negocio y por lo tanto también entiendo que te permite estar en esos centros de decisión, ¿no? Estoy pensando en comités, estoy pensando cuando estás con negocio hablando, porque vas allí y presentas datos, ¿no? Esa frase que siempre hemos oído de que determinadas áreas, no, pero es que en mi área no se pueden medir las cosas, entiendo que esto ya es algo parte del pasado, ¿no? Correcto. Digamos que hay áreas que son muy maduras en el uso de datos, como por ejemplo los equipos de ventas, como por ejemplo pues, las áreas más de atención al cliente. Y es cierto que nosotros en las áreas de gestión de personas, de recursos humanos, llevamos muchos años con los mismos datos. Pues sí, medimos rotación, pues medimos horas de formación, pero parece que ahí no acabamos de dar el paso a ir a un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, hay veces que no tener más datos nos hace perder un poquito de peso. Entonces, ¿cómo usamos los datos? Teniendo siempre en cuenta que gestionamos con personas, porque es muy importante tener mucho cuidado con este típico approach de en mi empresa las personas no son números, ¿no? Es cierto, cuando hablamos de las personas no son números es totalmente verdad, pero ¿qué pasa? Que eso no quita de que no usemos datos para tomar mejores decisiones sobre las personas. Entonces yo creo que a veces nos escudamos un poquito de no, nosotros nos gestionamos por números, pero es que ahora nos toca usar los números y apoyar nuestras decisiones en ellos. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, yo creo que podemos ir dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Y hemos definido un poco, hemos visto esa necesidad del avanzar, del crecer del perfil del área de talento y personas. Nos hemos introducido un poquito más al People Analytics, que es esto de los datos. Hemos visto que cualquiera prácticamente lo tiene que incorporar ya como una herramienta más en su día a día. Y a mí me gustaría ir un poquito más allá todavía, que sería, vamos a entrar en lo que podemos llamar fundamentos, ¿no? Claro, todo esto puede quedarse también, podemos creer en un momento que esto es que yo el otro día leí un artículo que no, es que esto es ahora con el Big Data, hay tanta información, que ahora esto es por lo que vamos a utilizar los datos. Bueno, quizás no, quizás datos ha habido siempre. Y si ha habido siempre datos, ahora es cierto que hay muchos más, podemos adquirir muchísimos más datos para tomar decisiones, pero si lo tuviéramos que contar de una forma estructurada, a nosotros nos gustan, ¿no?, en la escuela mucho los procesos, ¿no? Los pasos a seguir. Vale. ¿Serías capaz, Guti, de, en pasos, si tú tuvieras que describir de alguna forma el proceso de lo que es utilizar datos para la toma de decisiones, cuáles serían esos pasos para que cualquier persona lo pueda entender y sobre todo que nuestro objetivo es un poco que se lleven el mañana que lleguen a su puesto de trabajo y digan, ¿y cómo empiezo yo a hacer esto con las labores, con todo lo que tengo encima de la mesa? Vale. ¿Cuál podrían ser ese proceso? Vale. Ciertamente que esta parte es más en la experiencia que yo tuve usando datos y una iteración continua a ver cómo esto funciona. Pero un proceso que podríamos pensar es porque todas las áreas de una compañía tienen datos. Es decir, todas las áreas tienen procesos y de todos los procesos podemos extraer mucha información muy válida, ¿no? Entonces, si pensamos como en 4 pasos, cómo podríamos extraer datos y decir, vale, si mañana llego a la oficina, ¿por dónde empiezo con People Analytics, ¿no? Yo os diría que la primera parte es muy clara, es ver qué datos podemos usar, ¿no? Entonces sería pillar los procesos y hay áreas dentro de recursos humanos, de gestión de personas, que han evolucionado más en la gestión de datos y algunas que han evolucionado menos, ¿no? Por ejemplo, todos vais a ver que áreas como la de formación, pues normalmente en los budgets, los presupuestos de formación, pues siempre tuvimos mucha necesidad en recursos humanos de justificarlos muy bien, ¿no? Y hay mucha teoría y muy buena sobre cómo ver el ROI, el rendimiento de la formación y demás. Entonces, las áreas de formación en datos son muy intensas y cuando decimos datos decimos, pues, cuántas horas, costes, satisfacción hay. Entonces, esos suelen ser procesos donde ya hay muchos datos. Entonces, la primera parte sería ver qué datos podemos obtener, ¿no? Pues en formación, todos comentamos, en selección, cómo podemos obtener datos y datos estructurados que podamos usar. Por ejemplo, si usamos un campo de texto, va a ser muy difícil poder analizar ese campo y cruzarlo con otro, ¿no? Pero, sin embargo, si usamos de 1 a 5, va a ser más fácil. O incluso si usamos uno muy mal, intermedio, muy bien, por ejemplo, va a ser fácil porque eso es de un 1 a 3 y obligamos a escoger uno de esos campos. Entonces, ¿cómo podemos poner datos estructurados que después podamos
añadir y trabajar con ellos de una forma más numérica, ¿no? Claro, o sea, eso lo que estás diciendo de alguna forma es que ya desde el principio, ¿no? Cuando estemos en esa fase de Eso capturar es. el dato, ya tienes que estar pensando Eso en es. qué es lo que te va a ser más útil luego para lo que lo vas a usar, ¿no? No es lo Efectivamente. mismo tomarlo de una forma, incluso el tipo de interfaces que utilizamos y demás, va a condicionar muchísimo. Eso es. Hay, lógicamente, hay áreas que puedes, o parte de áreas que puedes pedir, evalúame de 1 a 5, de 1 a 10 algo, Claro. y hay otras que tienes que ser descriptivo, pero siendo descriptivo puedes darle un valor a esa descripción si tú la pones de antemano, ¿no? Entonces, para mí, un paso 1 sería, vamos a ver qué datos podemos medir, ¿no? Vale. Porque hay áreas que lo hacen muy bien, hay otras áreas, por ejemplo, como es la de organización, pues cómo diseñamos equipos, cómo creamos que hay muchos menos datos, no solemos usarlo ahí, solemos crear equipos más pues, por definir skills y ver qué personas las tienen, pues, ¿qué podemos sacar cómo podemos medir si un equipo es bueno o malo? ¿Cómo podemos, pues, toda esa parte de obtención de datos y sacar datos de ahí sería lo primero. ¿Qué datos puedo conseguir? Sería la fase. Genial. Entonces, ya tendríamos eso. Vale. Y lo segundo, aquí es donde más me ha gustado la frase que comentábamos antes de involucrar los datos en el corazón de los procesos de gestión de talento. ¿Por qué? Pues porque una vez que tienes los datos es, ¿ahora cómo hago que esto no sea la última pata del proceso cuando voy a acabar? Ajá. Eso para mí es porque quiere decir que no lo tienes metido en el proceso, es si al final haces algo, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas el proceso con los datos como parte de ese proceso? ¿Por qué? Porque todos sabemos que si pones algo al final, pues la probabilidad de que se te pueda olvidar o de que realmente no esté dentro del proceso es más baja, ¿no? Entonces, como cuando defines un proceso de formación, de organización, de selección, metes los datos en todo el proceso y como parte del proceso metes la extracción de los datos, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio de diseñar el proceso pensando también en cómo vamos a tratar y a extraer de forma fácil los datos, ¿no? Porque esto tiene que escalar. Es decir, si lo hacemos una vez, imagínate que pillamos un campo para selección, lo hacemos con un candidato, ¿vale? Pero vamos a tener muchísimos, no podemos hacer un ejercicio muy grande, ¿no? Entonces, diseñar los procesos pensando en los datos que hemos definido al principio, ¿no? Ahí me viene a la cabeza, y ya sabes que somos un poco multidisciplinares, Sí. pero me viene mucho a la cabeza haciendo el paralelismo con el mundo del producto digital, en el que lógicamente está evolucionando muchísimo, ya está basado absolutamente en datos, es precisamente ¿no? O sea, muchas veces pues se pueden diseñar productos y luego cuando ya tienes diseñado el producto y lo tienes en el mercado, decir, bueno, vamos a medirlo, ¿no? Y ahora está viendo toda una tendencia, una nueva corriente precisamente, que es el diseño de productos y herramientas para ser medidos, ¿no? Vale. Precisamente para la toma de decisiones, porque en el fondo estamos haciendo un producto para ser medido, porque si no lo podemos medir, luego no podemos ir tomando decisiones, pensando qué podemos hacer, pues esto es justo lo que estás diciendo, ¿no? Es un poco siempre tener el dato desde el inicio del proceso en mente y ver de qué forma nos puede contribuir a eso, a que podamos escalar, a tomar decisiones, a ser sencillamente entendido por todos. Entiendo que es lo que estás comentando. Correcto. Que no sea lo típico que al final ponemos un de 0 a 5 que te ha parecido, ¿no? Y que podamos extraer esos datos que hemos definido, que los podamos sacar del proceso y que el proceso tenga sentido porque esos datos estructurados están ahí y también le aportan valor. Tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Vale. Pero bueno, hasta aquí son cosas que en algún área todos estamos viendo en nuestras empresas, ¿no? Realmente no entramos en nada paradójicamente nuevo hasta este punto, ¿no? Vale, llevamos 2 pasos, ¿no? Sí, llevamos la parte de definir datos, llevamos la parte de implementar esa obtención de datos estructuradamente dentro del proceso de selección, de organización, del desarrollo profesional, bueno, todos los procesos que tenemos en recursos. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito más allá. Vale, entonces ahora vamos a irnos a la parte. Recuerdo una frase que decía un compañero que en recursos humanos somos muy buenos en grabando datos, y es verdad, nos encanta pillar datos, obtenerlos, guardarlos, archivarlos, pero ahora vamos a una exigencia más, ahora vamos a explotarlos, ¿no? Vale. Vamos a sacarles el partido. Entonces, y aquí también estamos muchas empresas, que es, vamos a pillar los datos de selección y ver qué decisiones podemos tomar apoyadas en esos datos. Claro. Vamos a pillar datos de formación y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer que la decisión no sea cuando se complica mucho y necesita información, no, que toda la decisión es parte del ciclo de decisión, sea usar esos datos. Y que el proceso normal no siga si no se ha basado en estos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un riesgo, que es que cuando solo usas datos en un momento crítico, no te has entrenado como compañía lo suficiente. Entonces estás jugándotela en momentos muy puntuales, ¿no? Una parte del uso de datos de forma común y en el día a día también entrena a la compañía en el uso de datos. Y si no, vamos a poner un ejemplo que queremos meter una variable nueva en formación. Tendríamos que explicar a los managers por qué la metemos, cómo la hacemos y que esta vez queremos medir algo porque... toda nuestra formación lleva esta variable. Vale, y ya está, es conocida, hemos medido históricamente si funcionaba y podemos saber que esa variable es consistente, ¿no?
Y además, siempre que hablamos de datos, tenemos que pensar que muchas veces no importa en el área de gestión de talento la precisión del dato. Quiere decir, si medimos la satisfacción de una persona, pues entre un 8,25 y un 8,3, la diferencia es muy pequeña, ¿no? Ambos tienen la misma, ¿no? Pero claro, si es un 8 no es un 1. Entonces tenemos que movernos en aspectos más grandes porque hay una parte subjetiva, hay muchas influencias de, pues, qué día he tenido hoy cuando he contestado esta pregunta, ahí tenemos que tener mucho cuidado con cómo tratamos el dato, ¿no? Pero entendiendo que es un 8, tienes mucho más avanzado. Qué bueno. Ahí encuentro también algún paralelismo con el mundo del producto, o quizás del mundo del negocio, que yo creo que todas estas áreas están convergiendo cada vez más, que es precisamente nosotros en negocio y en producto hablamos siempre de la métrica que importa, ¿no? Antes de ponerte a seguir con nada, es para todo y decir, oye, realmente en cada uno, quizás en los distintos contextos del área de personas, es cuál es la métrica que me va a permitir a mí tomar decisiones o cuál es la métrica que me va a permitir a mí decir vamos mejor o vamos peor, ¿no? Claro. Y precisamente que todo el equipo esté alineado, incluso con el comité, cuando hablemos con los equipos de negocio o con fundadoras de la compañía, oye, que todos tengamos claro la métrica que importa, me parece súper relevante, creo que está muy relacionado con lo que estás diciendo. Claro, y que la compañía demande esa métrica. Vamos a tomar una decisión de una promoción. ¿Y qué ha dado esta métrica referente a esta persona? Que sea parte de ese proceso, que nos acostumbremos a trabajar de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da más capacidad de gestionar el cambio, de gestionar nuevas cosas que queramos hacer, de gestionar... ¿Por qué? Porque vamos a tener histórico, vamos a tener datos, vamos a poder tener más argumentos y esto magnifica muchísimo más cuando vamos a soft skills. Soft skills es un terreno que es un poquito más difícil sacar métricas, pero que también lo podemos hacer. Y otra vez, las métricas, la precisión de la métrica, si lo podemos gestionar bien, también nos va a ayudar, ¿no? Pues, ¿por qué te gusta este candidato? Pues porque comunica bien. Porque ¿quién tienes por comunicar bien? ¿Pero cuánto de bien? Entonces podemos hacer muchas cosas ahí también. Qué bueno, qué bueno. Ahora nos vas a contar un ejemplo. Sí, también hablaremos de ejemplos. Ahora pondremos un ejemplo y ya veréis cómo lo bajamos todo. Estamos intentando entender un poco los fundamentos. Ahora vamos a acabar con creo que hay un cuarto paso, ¿no? Y ahora pasamos a un ejemplo para acabar de aterrizarlo. ¿Cómo sería? Vale. Bueno, ¿quieres pasar al cuarto? Vamos al último, yo creo que hasta el tercero. En algunos de los procesos que estáis gestionando, todos los gestores de personas que nos estáis escuchando, lo habéis visto. Tomo datos, los almaceno, los ordeno estructuradamente, los exploto a un nivel más o menos para la toma de decisiones que tenemos. Y ahora en el cuarto, que es un poquito más complicado, que es la explotación de los datos cross-proceso, ¿no? Y esto sí que es un punto pendiente que tenemos en las áreas de gestión de talento y recursos humanos, ¿no? Que es cruzar datos de procesos diferentes, ¿no? Vale. Pues cruzar datos de selección con organización, de organización con desarrollo profesional, de evaluación con desarrollo profesional. Ese cruce de datos para tomar información, y también es cierto que hasta ahora fue un poquito difícil hacerlo, pero porque la tecnología no nos lo permitía tanto, ¿no? Ahora cada vez tenemos todos pues, sistemas implantados en las empresas un poquito más potentes, un poquito más fáciles de hacer y que nos permiten explotar más datos, ¿no? Porque una base de datos, cuando decimos base de datos, pues también otra vez en recursos humanos entra que hace falta un ingeniero para hacer esto. Digo, pues podemos hablar de un Excel, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? No tiene que ser excesivamente complejo, ¿no? Y el cuarto punto sería ese, el cómo pillamos datos de muchas áreas diferentes que vienen de sitios que no hemos conectado y hacemos la magia de conectarlos y ver qué pasa, ¿no? Y ver qué pasa, entiendo, para ver el valor que puede haber ahí, Claro. de que algo que igual tú estás en tu área muy centrado y si eso lo conectas con otra cosa que correlaciona o no correlaciona o lo que sea, te puede dar valor, te puede dar información para tu día. Y hay una parte que es exploración. Estamos tocando un terreno que pocas empresas están aquí adelante haciendo esto, ¿no? Entonces, y cada empresa habrá unos datos que correlan y funcionan muy bien porque lo han entendido muy bien su uso y otras que aún no. Entonces, hay una parte que es exploratoria, que es, vamos a ver cómo afecta este dato si lo cruzo con... Entonces, vamos a ver qué me puede apoyar, ¿no? Y hay una parte también de salir de la caja, de nuestra zona de confort, ¿no? Sí. De decir, venga, vamos a empezar a tocar datos y que tenga sentido, ¿no? Entonces, es algo muy, muy bonito, ¿no? Pues a todos se nos ocurre cruzar el clima laboral con performance, a todos se nos ocurre cruzar... Pues hay una magia de esos cruces y ahora quería un poquito más de tecnología. Por eso ahora podemos hacerlo, donde podemos obtener datos y ayudarnos en las decisiones, ¿no? Y eso es la parte más bonita que podemos... Después es cierto que si vamos al equipo de Data Science de Google, ¿no? que es el que nos da un poquito de miedo, ¿no? Pues ¿dónde están trabajando? Están trabajando aquí, en ese cruce avanzado de datos para sacar correlaciones que a nosotros nos costaría mucho hacer porque no son tan lógicas como el budget de formación que conocemos. Exacto, exacto. Qué bueno. O sea, ahí estás tocando otra de las habilidades que quizás en los tiempos que corren es
tiene que estar más en nuestro día a día y muchísimo en el área de talento y muchísimo en el área de los datos, que es el tema de la experimentación, como has dicho, ¿no? El empezar a probar. Creo que quizás puede haber como mucho miedo aprendido por nuestro pasado y hay que empezar a romper ya ahí, a soltar lastre y empezar a experimentar y ver si realmente, oye, ¿podemos medir esto o no podemos medir? Lo que hemos dicho siempre que no podemos medir, o vamos a correlacionar esto con lo otro, vamos a ver, el empezar a jugar ahí, empezar a tomar métricas y a ver qué pasa si tocamos aquí, cómo evolucionan esas métricas. Creo que la experimentación es parte de esto y una de las cosas que nos encantaría aquí es animaros mucho a empezar a hacerlo, empezar a probarlo y desde luego perder los miedos, porque esto del People Analytics no solo va de Big Data, ¿vale? Va de mucho más como estáis viendo. Qué bueno, pues Guti, yo creo que igual ya tenemos que pasar a algo de ejemplo, ¿no? Venga. Porque a mí me encanta escuchar los frameworks, yo creo que tiene siempre un fundamento, unos pilares para entenderlo, pero creo que una forma en la que la audiencia, creo que ahora estamos casi 60 personas ya conectados, pues creo que una de las formas mejores de que se lo lleven va a ser que nos puedas contar tú, ¿no? Este propio proceso, ¿cómo has vivido tú? ¿Algún ejemplo en el que tú has utilizado los datos pues para tu día a día, ¿no? Que te hayan servido para tomar decisiones y demás. Vale. Voy a contaros un ejemplo que creo que se entiende bien en el contexto de un webinar, ¿no? Y sobre todo va a un área que me parece muy bonito el ejemplo porque va del área de organización. Es un área donde, bueno, decíamos que carecíamos de datos muchas veces, que no los usamos y demás, ¿no? Entonces, esta casuística igual se os está dando a muchas personas y esto fue hace 3 años. Realmente no estábamos pensando en People Analytics, estábamos pensando en un contexto de una empresa muy basada en datos de ingeniería, cómo poder tomar decisiones de forma pues, más consciente, ¿no? Haciéndolo un poquito mejor y entendiéndolo mejor entre nosotros, ¿no? Entonces, el ejemplo es muy sencillo, pero creo que ilustra muy bien el People Analytics, ¿no? Teníamos un equipo de software desarrollando un producto y, como tú bien sabrás, las fases de desarrollo de producto van cambiando y son muy particulares cada una. Entonces, en una fase primera puede ser una fase de ideación de una solución, ¿no? Entonces, una fase primera pues son fases con más brainstorming, con personas donde requiere mucho más la capacidad de salir de la zona de confort, de pensar diferente. Entonces, nosotros teníamos un equipo que tenía los productos principales de esta empresa que esa fase era sobresaliente, salía muy bien. Empezaron a construir los primeros productos mínimos viables, los primeros MVPs, el proyecto iba fantástico y nosotros nos creíamos los mejores gestores de equipos que te podías imaginar, ¿no? Claro. Entonces, de repente, cuando el producto sigue su ciclo de desarrollo, pues entra en una fase de implementación, donde, bueno, pues ya cualquier idea que tuviera, no era el momento de sacarla o exponerla tan rápido porque el cliente había aceptado ya una propuesta, había que ejecutar esa propuesta, ¿no? Entonces, cambió un poco la naturaleza del proyecto y las cosas empezaron a ir no tan bien, ¿no? Empezaron a ir un poquito peor. Ese equipo que era extraordinario empezaba a fallar un poco, empezamos a incumplir plazos, teníamos despistes, no acababa de ir bien, ¿no? Entonces ahí nos reunimos y dijimos, pero las personas son las mismas, están motivadísimas, no sabemos por qué esto está pasando, ¿no? Y aquí es donde fue el enfoque People Analytics, ¿no? Porque usábamos un test de personalidad en selección, cuando seleccionábamos a todo el equipo. En este caso se llama el DISC, también compartiremos ¿no? Información sobre él, donde tipificábamos a las personas, ¿no? Entonces, muy brevemente, pues hay varias variables, dominancia, influencia, estabilidad y compliance. Entonces, teníamos el DISC de todo el equipo, teníamos datos, el DISC además es numérico, te evalúa estas competencias y teníamos todos los datos de todo el equipo. Y de repente dijimos, ¿por qué no pensamos en el DISC, en este test de personalidad aplicado al proyecto? Entonces, ¿cómo podemos definir numéricamente qué tipo de personas necesita el proyecto? Entonces nos dimos cuenta que en la primera fase, que era la de ideación, las personas que tomaban muy bien la incertidumbre, las personas que salían de la caja, las personas que pensaban de forma muy diferente, eran brillantes, era lo que el proyecto necesitaba eso. Y cuando se iba a implementación, definimos cómo variaba el perfil conductual de la persona que nosotros necesitábamos y cómo ya estas personas tan dinámicas, estas personas que habían aportado tanto, estaban haciendo más daño al proyecto porque ahora no se podía ser dinámico, ahora había que ser muy ejecutor y ser muy responsable de lo que estaba pasando en los plazos, en los tiempos, ¿no? Entonces, lo que dijimos es, vale, es que el perfil de persona que demanda el proyecto ha cambiado y nuestro equipo sigue siendo el mismo.
Bien, entonces... Y me dices que eso se puede medir. Claro. O sea, que fuisteis capaces de medir eso de alguna forma, ponerle Claro, números. Claro, cada una de las variables vimos la importancia que tenían, ¿no? Pues la gestión de la incertidumbre, que la mida la estabilidad en este test, al principio tenía que ser muy baja, pues que valoraban mucho los ambientes de incertidumbre frente a los entornos altamente estables, y esto cambiaba después, porque cuando el proyecto de implementación había certidumbre, ya no era, ¿y por qué no probamos tal ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que el perfil que necesitaba nuestro proyecto, que era muy de innovación y pasó a ser un proyecto de implementación, había cambiado. Vale. Entonces, nuestro equipo no habíamos fichado un equipo con las competencias necesarias para desarrollar la segunda parte del proyecto, ¿no? Entonces fue como... O sea, tú pasabas el test en esa segunda Teníamos fase, el test de todo el equipo. lo tenías ya de todo el equipo y en esa fase de implementación exigía una capacidad, que era más compliance, más capacidad de definir un protocolo y verlo. Y no lo cumplía. O sea, entendisteis de alguna forma por qué ahí no estaba funcionando también ese equipo. Claro. Teníamos una carencia de que había una cualidad que en selección no habíamos priorizado y que al equipo le faltaba una cualidad y el proyecto había cambiado y estaba demandando esa cualidad. Éramos incapaces de implementarla con éxito, ¿no? Entonces fue como, vale, tenemos un diagnóstico, ¿no? Hemos tipificado el proyecto y requiere un perfil así, pues con una compliance muy alta o con una estabilidad ya mucho más alta. Queríamos personas que no estuvieran buscando el cambio de forma continua y, sin embargo, el equipo que teníamos era una estabilidad muy baja. Busca el cambio, busca hacerlo diferente, y entonces, vale, teníamos el diagnóstico. El proyecto ha cambiado, nuestro equipo es el mismo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale, tenemos que convencer a la dirección de que tenemos que abrir un puesto nuevo y aumentar el presupuesto del equipo, ¿no? Entonces ya no íbamos pensando que necesitábamos más manos. Eso es lo que podíamos haber dicho. Sale mal porque no tenemos más manos. Era, no. Sale mal porque hemos analizado esto y nos falta un skill. Vale. Ahora tú imagínate que esto fueran competencias técnicas. Pues nos faltaba alguien que supiera hacer algo. Pero es algo, era una soft skill, ¿no? Entonces era muy bonito porque si lo traducíamos a una competencia técnica lo podría explicar cualquiera. Necesitamos a alguien que desarrolle este lenguaje y no lo tenemos. Fácil, ¿no? Pero teníamos algo más complejo entre manos. Necesitamos a alguien que gestione mucho mejor los ambientes cuando pasan de incertidumbre a certidumbre. ¿Y por qué? Porque hicimos este test, porque lo podíamos exponer muy bien, ¿no? Y eso lo podíais medir también, o sea, podíais pasar test a personas para ver si encajaban ahí y entiendo que esos tests que al final el resultado es numérico, entiendo que también los complementáis con entrevistas personales. Sí, totalmente. Porque el siguiente paso puede decir, vale, nos falta una skill en este equipo y ya no lo intuimos, sino que lo sabemos. Porque además de que nosotros también lo podíamos percibir, teníamos objetivamente datos que nos decían que el proyecto la requiere y no la tenéis, chicos. Entonces fue muy bonito. Después fue convencer a la dirección de que había que invertir, que crecer este budget, y después irnos a selección. Entonces, con este mismo análisis nos vamos a selección y decimos, vale, muy fácil. Hay una variable que nuestro equipo no tiene, pero si metemos una persona que cumpla mucho esta variable, va a ser demasiado diferente a todo el resto del equipo. Entonces necesitamos a alguien que lo haga de forma diferente en este punto, pero que no sea totalmente diferente al resto, porque si no, claro, vamos a generar dos equipos dentro del equipo, ¿no? Entonces en selección, pues otra vez, usamos este mismo test para poder pasárselo a todos los candidatos y cuando digo un test, al final es un test en el que tú te sientas cómodo usándolo, que tu experiencia lo haya validado, que te lo creas y que confirme lo que tú ves, ¿no? Un test por sí solo no vale nada. Y una entrevista te la complementa muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros el test era la forma de defender en un comité de dirección y bajar a tierra lo que nosotros no lo veíamos tan claro antes del test, pero sabíamos que nos faltaba, ¿no? Y funcionó. Totalmente. Cuando entra esta persona nueva al equipo, claro, su liderazgo, que no jerárquico, sino solamente por cómo hacía la aproximación a esta fase del proyecto, era muchísimo más acertado y pasó el equipo a darle peso a esta persona y a poder liderar esta fase más de implementación, menos de... Cuando alguien venía, un ejemplo, cuando alguien venía con una idea de ¿por qué no probamos? Decía, sí, pero cuando acabemos esto. Un equipo muy dado a innovación, ¿por qué no probamos? Igual dicen, vale, paramos un minuto y lo hacemos. No, chicos, no, ahora tenemos un enfoque diferente, ¿no? Sin embargo, al principio esas ideas era la forma, ¿no? Era la forma de sacar ese nuevo producto. Y como, un poco como resultado de que aprendizaje, ¿no? Siempre los ciclos del manejo de los datos, al final es planteas una hipótesis, haces un experimento para resolverla, para ver si funciona o no, y luego siempre hay un aprendizaje y una decisión. En vuestro caso, a partir de ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue vuestro aprendizaje de ahí a futuro? A partir de este aprendizaje fue más largo que esto, porque después vimos cómo iteraba el equipo, ¿no?
hasta este momento habíamos hecho hipótesis, porque no lo habíamos visto antes. Y a partir de ahí lo que hicimos es, pues, esta metodología de análisis de equipo la llevamos a más equipos. Dijimos, vale, hemos aprendido cómo evaluar, por un lado, qué proyectos son los más idóneos para cada equipo y, por otro lado, cuál es el perfil de cada proyecto, cada proyecto que necesita, ¿no? Sobre todo en una empresa que los proyectos sean muy diferentes, cada proyecto, y tú lo verás muy bien, necesita un product manager también diferente en función de lo definido que esté, lo amplio que sea. Bueno, ya hablamos de proyectos software, pero puede ser la construcción de un edificio, ¿no? O sea, habrá edificios que es el número 1300 que haces y otros que será el número 1. Entonces, también necesitan perfiles moderadamente diferentes para hacer eso, ¿no? Y no hablamos de competencia técnica. No es que sepa más de un lenguaje, de una estructura. No, hablamos de soft skill, de cómo defendemos un terreno que es 100% echar. Justo. Qué bueno, qué bueno. Y eso enlaza con algunas de las cosas que hemos comentado al principio, precisamente que en este entorno contexto cambiante y muy dinámico, en el que van saliendo nuevos roles constantemente, en el que las fases de los proyectos incluso implican un cambio en las competencias que tienen que tener los miembros del equipo, nosotros tenemos que estar muy cerca, pero los datos sin duda, y con este tipo de herramientas, que no soy experto para nada, pero me dices que una vez que las conoces y demás, tampoco es muy complicado, te dan una serie de datos que te sirven para estar ahí, cada vez más cerca del negocio, adelantándote, y en el fondo es aportando valor a la organización, ¿no? Y son sobre todo herramientas, pues en este caso es un test de personalidad, que esto es de los 80, es decir, que no estamos sacando nada nuevo, simplemente es un uso de esta herramienta con un enfoque diferente. No es, vamos a usarla en selección nada más y a ver qué tal, no, es cómo la mezclamos, cómo aplicamos esta herramienta para entender el perfil que necesita el proyecto, cómo ha cambiado, y esto fue experimentación, podíamos habernos equivocado, ¿no? Y después cómo la llevamos a un comité de dirección y decimos, chicos, aquí no falta una competencia técnica, falta una soft skill y tenemos que desarrollarla y hacer que el equipo la tenga, ¿no? Entonces, eso sin datos, no me imagino bien cómo hubiéramos podido conseguirlo, ¿no? Porque los datos son la clave de decirle, es que lo tienes aquí, ¿no? Y uno de los mensajes también muy interesantes fue acostumbrar a la compañía a este tipo de herramientas, porque hicimos un efecto que después de usarla mucho tiempo, después el comité de dirección, normalmente te pasan a decir, aquello que has hecho aquella vez allí, entonces, te demandan eso porque se sintieron cómodos y se fiaron de una herramienta que les has puesto. Entonces, si acostumbras a la compañía y eres capaz de poquito a poco ir embebiéndola en todos los procesos y demás, un manager que dice, que pues, con el equipo de personas hicimos esto aquí, se lo cuenta a otro manager y dice, espera, que esa herramienta que también me gusta. Entonces, tienes que ir convenciendo a la compañía con hechos de cómo los datos embebidos en los procesos que haces son mucho mejores. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, pues este es un ejemplo, seguro que Guti tiene muchísimos más. Tampoco nos queríamos alargar muchísimo más, pero bueno, ahora sí que siempre nos gusta acabar un poco estos meetups con, lógicamente, dándoos un espacio también vosotros para preguntar. Así que, lógicamente, no podremos responder todas las preguntas. Encantados de responderlas. Seguro que Guti encantado también de responder todas aquellas que se queden sin responder. Por supuesto, no dudéis en contactar con nosotros, pero vamos a intentar responder alguna o que Guti responda alguna de las preguntas, ¿no? Que nos habéis podido lanzar. No sé si habéis tenido ocasión, creo que sí. Por aquí Javi, nuestro compi, nos va a pasar una pregunta y es de María Hacha. Ella nos pregunta cómo medir la inversión en formación. Mira, justo era un tema que tratábamos antes, ¿no? de que formación es una de las áreas que más KPIs históricamente usamos, ¿no? Y es muy curioso una cosa, que es que medir, a mi juicio, medir la inversión en formación lo tienes que hacer, pero nunca tienes el resultado en el área de formación. A veces nos tratamos de medir y justificarlo con los datos del propio área. Entonces, esto, en los procesos que hablábamos antes, te va al último nivel. La única forma de medir formación es viendo cómo los datos que has obtenido ahí han impactado a datos que tienes de otros procesos, como por ejemplo el de performance, como por ejemplo el de satisfacción, como por ejemplo el de... Entonces hay una labor muy bonita ahí para mí que es cómo desde el área de formación mides cosas en otras áreas, pues puedes trabajar con los managers, puedes trabajar con cómo los proyectos... Pues mira, desde que hemos implementado este programa en este equipo, este proyecto sale mejor, sale peor. Pues, ¿cómo podemos trabajar con los managers para tener estos datos de sus proyectos? Porque una derivada muy bonita es ¿qué datos tienen otras áreas que puedo usar yo también, ¿no? Y aquí hay mucha experimentación también, pero para mí una de las cosas claras es el resultado no te lo va a dar el área de formación, no está ahí, está en todos los datos fuera de la otra área de área de formación que puedes obtener, ¿no? Entonces, pues, datos de proyectos, cómo impacta cuando formas a alguien y está liderando un equipo, cómo importa. Entonces, el área de formación sí tiene una parte importante que es tipificar bien lo que hace.
tenemos que tener datos que podamos después cruzar con otros datos, si no nunca lo podemos hacer bien, ¿no? Pues en qué estamos formando a alguien, bajo qué concepto, bajo qué plan. Pues estamos haciendo un plan de desarrollar la empatía. ¿Por qué? Porque queremos que los managers trabajen más, porque estamos trabajando en aumentar la satisfacción con el manager. Bien, pues bien, tienes una estructura. Vamos a empezar a ver. ¿Y qué KPIs podemos sacar de cada proceso? ¿Y qué KPIs tiene el manager? ¿Y cómo podemos obtenerlo? ¿Y cómo podemos obtenerlo de una forma sencilla y que sea alcanzable? Entonces, ya aquí hay mucha literatura y seguro que muy buena también, ¿no? Pero para mí es como, no pienses en el área de formación, tipifica bien los datos ahí y mira qué datos de otras áreas y otros procesos de HR, de recursos humanos, quieres impactar. Claro. Igual eso te redefine algo de lo que estás haciendo. Absolutamente. De hecho, es que casi el reto hasta se le podría dar una vuelta y es como, ¿cómo vas a apostar por una formación si no puedes medir el retorno, ¿no? O sea, para mí hasta casi sería por ahí y lógicamente tienes que ir a esos KPIs de negocio, no siempre tienen que ser de negocio, pero esos KPIs, es decir, ¿qué puedes medir? ¿En qué quieres impactar? Otra vez, ¿cuál es la métrica que importa? ¿Por qué haces la formación? Y eso se tiene que notar en una métrica, ¿no es? Pues si no haces eso, ¿cómo vas a apostar por una formación si no la vas a poder medir? Seguro que se puede hacer y yo sí que creo que ahí, desde mi punto de vista un poco de negocio, estar muy pegado a esos managers, a ese área para la que se está trabajando esa formación, para poder medirlo después, ¿no? Sí. Al final tenemos claro que todo lo que hagamos tiene una finalidad muy grande y que es cómo aportamos al negocio. Entonces también tenemos que empezar a pillar estos KPIs de negocio y ver cómo podemos traer a las áreas de gestión de talento, ¿no? Hemos hecho esto y esto ha supuesto porque me parece a veces caemos en que los únicos que aportan al negocio pues son ventas y 2 departamentos más, y no, nosotros también. Es decir, todo lo que hacemos es para que todo el resto del equipo puedan contribuir más y nosotros impactar ahí, ¿no? Entonces ahí hay mucho trabajo, sin duda, tipifica muy bien formación y acaba ahí y vete al resto de áreas, a buscar datos, a ver cómo lo puedes cruzar y a pensar qué quieres hacer con cada euro que invirtamos, ¿no? ¿Qué dato te gustaría mover, ¿no? Yo creo que siempre tuvimos un pequeño déficit de buscar información. Ahí no está. Exacto. Ahí no está el dato. Qué bueno. Joder, con estas preguntas lo que nos encantaría es que os animarais ya a pensar y bueno, y entonces mi siguiente formación, ¿cómo lo puedo medir? Esto es un poco lo que queremos de este meetup, ¿no? Entre otras cosas. Sí. En Zoom ya vais un montón de preguntas. Tenemos varias preguntas. Chat, ¿no? Vale, vamos Creo a que abrir. tenemos aquí varias preguntas. A ver, un momento. Ahí tenemos, mira, por ejemplo, aquí puede haber varias. Sí. Tiempo de implantación en People Analytics. Esa es muy buena, ¿no? Yo creo que People Analytics es... ¿Cuál es el tiempo de implantación de People Analytics? Sí, ¿no? tiempo de implantación de People Analytics. ¿Vale? Sí, yo creo que People Analytics tiene 2 fases. Una es la implementación, que es cómo generas herramientas y cambias procesos, y otra fase es cómo convences a la compañía, cómo culturizas y cómo eres embajador de People Analytics y haces que la compañía demande datos, ¿no? Entonces, yo diría que un tiempo de implementación es bastante largo, pero porque hay que ir muy poquito a poco, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes empezar mañana en la oficina? Pues pilla las áreas que tienen más datos, como pueden ser selección o formación, y empieza por ahí, viendo cómo puedes agrupar esos datos y en qué decisiones tu compañía puede ser más analítica y no lo es tanto. Un ejemplo, un debrief, una reunión después de un proceso de selección. ¿Estamos siendo analíticos ahí o estamos usando percepciones? Puede ser algo muy fácil, ¿no? Tiempo de implementación. Yo creo que si quieres un modelo muy potente, a lo mejor estamos hablando entre 1 y 2 años para implementarlo totalmente, ¿no? Porque no solo es lanzar las herramientas, es culturizar a la empresa del uso de esas herramientas y vas a ir hasta el límite que marquen los managers, hasta donde la empresa vea valor en lo que estás haciendo. Y hasta que no pases un poquito más, no puedes seguir. Entonces, si das el primer paso y no tiene valor, espera, asegúrate que esto funciona antes de irte al segundo paso, ¿no? ¿El segundo paso tiene valor? Sí. ¿En selección ha funcionado? ¿Lo he conseguido? Sí. Bien. Vamos un poquito más, ¿no? Porque muchas veces buscamos, y tú el primero, en tener el sistema implantado. Claro. Y hay una parte que es la parte cultural del sistema, es cómo hacemos que la empresa demande esto, lo valore y al final ayude a todo lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, yo diría eso, en el tiempo de implementación, ciertamente en el 100%, y también depende de la empresa, hay muchos condicionantes, es grande. Yo diría más fijaos en cada paso que veáis, que cambiéis la cultura de la toma de decisión de eso que estáis haciendo. Y eso sería brillante, sí. ¿no? Yo ahí también con otro tipo de paralelismos, ¿no? Y yendo un poco a lo que puede ser el mindset Agile o Lean Startup, de experimentación continua, ahí mi recomendación
más como un poco experto en determinadas disciplinas de nuevas formas de trabajar, sería el de que antes de apostar por una herramienta absolutamente alineado con lo que dice Guti, es que veáis con qué información contáis, cuál puede ser la métrica que importa, que experimentéis para ver y ver si eso está aportando valor, contarlo a los stakeholders relevantes y ver si esos pequeños pasos se van dando, ¿no? Y luego ya iremos a una gran inversión en una herramienta que cueste mucho más, ¿no? Parece que eso es un poco como se toman las decisiones a día de hoy en muchas otras áreas y creo que en esta también tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro. Mira, hay una pregunta muy buena que hace referencia a qué tipo de herramientas usamos. Es cierto que ahora cada vez están saliendo más herramientas que nosotros podemos implantar, ¿no? Que nosotros, quiere decir, pues personas que no estamos en áreas técnicas, que no sabemos, no somos informáticos, no somos programadores, no tenemos este tipo de conocimientos, pero hay una idea también que es el por qué hablamos hoy de People Analytics y no hablamos de People Analytics hace 20 años. Y la respuesta es la tecnología otra vez, ¿no? Es decir, ahora hay muchas herramientas web, podemos compartir un montón, que nosotros, sin saber de tecnología ni saber programar, podemos implantar. Y hay una cosa muy bonita, que es que las implementamos mucho mejor que nadie. ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos buscando, ¿no? Pues a una persona que sea un informático tenemos que decirle qué queremos medir, cómo poner la información, nosotros lo sabemos, porque somos nosotros los owners de ese proceso, ¿no? Entonces yo diría herramientas, pues hay un montón de softwares, compartiremos varios, pues desde software para gestión de procesos de formación, software, pero lo más bonito de las herramientas web, que no te requieren tener un servidor ni nada, sino es un login y tu informático tarda 5 minutos en ponerla, básicamente es que nosotros generamos el proceso. Y ahora quiero que aparezca un campo que se llame no sé qué. Y lo ponemos nosotros, y lo escribimos, y lo metemos ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay ahora un montón de, bueno, pues todo el software típico, desde Bamboo HR hasta software más intensivos en IT, como ser Workday, bueno, hay un montón de Zoho, hay muchísimo software que nosotros podíamos implantar y podemos hacer sin necesidad de un departamento de ingeniería o con necesidad muy, muy mínima. Entonces, herramientas, hay un montón web, compartiremos varias y esto es uno de los ejes que nos permiten cambiar, ¿no? Muchas muy fáciles, seguro que muchos de vosotros usáis la suite de Google, ¿no? Google Forms es una herramienta brillante para obtener información y preguntar, ¿no? Pues, ¿cómo la explotamos internamente? Pues, mira, os cuento un ejemplo muy simpático que era, me acuerdo cuando empecé, cómo medíamos la satisfacción con formación, era mandando un Excel adjunto a un mail a todas las personas. Después te lo devolvían y tenías que subirlo. Bueno, subirlo no, lo guardabas en local, no lo subías a ningún. Y tenías que pasarlo todo a un Excel y después de eso hacías otro. Después hacías que cada curso te llevaba una eternidad, ¿no? Entonces, un Google Form automatizado al final del curso y te da la gráfica hecha, ¿no? Entonces, absolutamente. Y es una herramienta gratuita y que no tiene... Absolutamente. Nosotros incluso como escuela, lógicamente, incorporamos feedback absolutamente automático en todas las formaciones que hacemos para tomar decisiones inmediatamente después y también lo hacemos con herramientas súper sencillas como Google Forms o un Typeform o demás, ¿no? Salía algún tema y quizás podemos ir cerrando con alguno de estos, de todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado, lo que puede ser el employee journey y demás. No sé si puedes contarnos, ¿no? Un poco cómo se puede introducir ahí o si has tenido algún tipo de experiencia en el medir cómo están mis empleados hoy, cuál está siendo su ciclo. Vemos distintos momentos en el contexto del onboarding, me interesa especialmente. O sea, cómo podemos tener ese pulso de lo que está pasando, por la mente, ¿no? Por el cuerpo de los empleados, de todos los colaboradores. No sé si tienes alguna experiencia con eso, porque es otra cosa que también parece que puede ser muy interesante medir, ¿no? Sí, tener sensación. Sin duda. Yo creo que hay, un poquito con la estructura que seguimos antes, cada uno de los procesos que tenemos, cuando hablamos del Employee Journey, de ese viaje que hace el empleado con nosotros, lo que hace el empleado es que va pasando de un proceso a otro. Se va pasando el proceso de atracción, pues cómo conoce la empresa. Va pasando al proceso de selección, cómo es el proceso de entrevista. Va pasando al proceso de incorporación, de onboarding. Va pasando al proceso de... Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, vale, ¿qué datos tenemos en todo esto? ¿Y cómo nos aseguramos que todo... Dos cosas, y muy importantes para mí. Una es, ¿está funcionando bien? ¿Lo hacemos bien? Y dos, culturalmente lo hacemos bien. Y esta es la parte más bonita, ¿no? Vale. Cómo todos esos procesos... Porque los procesos, para cualquier persona que nos escuche, son iguales probablemente, en esencia, en casi cualquier empresa. Cambian fases y tal, pero el proceso es el mismo, ¿no? El tema es cómo lo adaptas a la cultura de tu empresa.
Uno, ¿no? Y después, ¿cómo mides que la adaptación sea correcta? Ya. Entonces, cuando hablamos del viaje que hace el empleado con nosotros, lo que hablamos es cómo recorre todos los procesos que tenemos y cómo todos esos procesos reflejan, están bien a nivel forma, cumplen su objetivo y demás, y después reflejan la cultura de la compañía y aportan valor y son singulares y en ninguna otra empresa te los vas a encontrar porque son nuestra cultura aplicada a nuestros procesos, ¿no? Entonces, para mí, tratando de responderte a esa pregunta es cómo pillamos todos los datos que tenemos en todos los procesos, somos capaces de verlo y somos capaces de cruzarlo de forma general entre sí, ¿no? Obviamente hay fuentes de información que llevamos aplicando años, que también es clima laboral, ¿no? Pues otra vez, clima laboral es algo que es muy importante, la encuesta de clima que todos hacemos, que nos ayuda mucho, no la dejemos sola otra vez. Crucémosla con otro tipo de datos que nos den más información, porque es muy útil, pero ¿cómo impacta ese dato a otro dato? Entonces, ese es el punto del millón, ¿no? Y es una forma también muy buena de empezar, porque casi todos lo hacemos y son datos muy sencillos, muy numéricos, entonces, ¿cómo podemos cruzarlo ahí? Para mí ahí está la magia y ahí está la parte de experimentación. Me encantaría poder entrar más en detalle, pero creo que hay una parte que cada empresa tiene que experimentar con qué datos se sienta cómodos y también depende de la madurez de tu proceso, quiere decir. Cuánto tiempo llevas gestionándolo y cómo tus managers de cómodo se encuentren, cuánto tiempo llevar iterando en ese proceso para que esté suficientemente avanzado. Bueno, hay mucho, ¿no? Pero esa adaptación, proceso y cultura para mí es muy bonita. Absolutamente. Y cuando has hablado ahora de los análisis de clima laboral y demás, me viene a la cabeza mucho yo recuerdo, ¿no?, de estar pues, leyendo yo como empleado, ¿no?, más bien esos resultados del clima y un montón de números, un montón de gráficas, un montón de métricas. Y al final decir, joder, son tantas que muchas veces te apabulla, ¿no? El experto en datos lo que diría es, céntrate en una que realmente sigas y que todo lo que hagas veas si tiene impacto o no y si la métrica o la aguja se mueve o no se mueve, ¿no? Esa sería un poco la perspectiva, el mindset de datos realmente sería eso, ¿no? Claro, hay una frase que me gusta mucho también, que es cuando mides algo, y puede ser como una buena lectura al final, ¿no? Cuando mides algo, estás pillando una obligación con tu compañía, que es hacer algo. En donde yo creo que en clima laboral pues muchas veces nos faltó no solo hacer cosas, sino vincular lo que hacíamos a los resultados y asegurarnos, pues imagínate con la pregunta de formación, hemos implementado el valle de formación, ¿cómo ha afectado? ¿Cuánto nos ha costado aumentar la satisfacción en 3 puntos versus lo que nos hemos invertido? Entonces, cuando medimos tiene una connotación, que estamos preguntando ¿qué te parece? Estamos dando a entender que cuando me respondas voy a hacer algo, si es bien para mantenerlo y mejorarlo, si no es bien para mejorarlo y hacer que sea bien, ¿no? Entonces, para mí hablamos de People Analytics, y es cómo People Analytics medimos, lo embebemos en nuestros procesos y hacemos cosas con esos datos, ¿no? Y la finalidad es la toma de decisión, o sea, la acción posterior a la toma de decisión, ¿no? Entonces, para mí hay algo ahí muy, muy potente que es cuando implementéis los sistemas de People Analytics, empecéis a medir más y demás, vais a tener una obligación que es la de, ahora tengo los datos, ahora tenemos que tomar acción, ¿no? Y eso es la finalidad de siempre pillad los datos que os permitan tomar la acción. Y ya está. Y si medimos alguno que no, descartémoslo, no pasa nada. Pues no es momento. Ahí está toda la introducción del tema de la eliminación de sesgos. Correcto. Y demás, lógicamente que cuando manejas datos están ahí, ¿no? Correcto. Pero bueno, paso a paso. Muy bien, pues yo creo que, bueno, que vamos a ir cerrando ya. Sí, vale. Han hecho más preguntas en LinkedIn, que las podemos contestar en el link. Vale. Sí, genial. En LinkedIn también nos habéis hecho más preguntas, las podemos contestar también, por supuesto, no quedarán sin contestar. Así que, bueno, agradeceros muchísimo que hayáis estado hoy con nosotros. Guti, agradecerte a ti un montón. Una última pregunta para ti, pero para ellos. Venga. Que es que, ¿qué le recomendarías a una persona, bueno, que ya está ahí, ¿no? Igual ya está toqueteando datos, ya está empezando a tocarlo, o incluso esa persona que quizás todavía no lo haya hecho? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ellos, para que den ese salto, para que vayan a más, para que crezcan en esta skill que parece tan relevante? ¿Qué recomendación tendrías para ellos? Yo, si os queréis, os cuento un poco cómo empecé yo y a ver si también os inspira a vosotros, ¿no? Yo creo que hay dos facetas y podría aplicar a cualquier cosa, a cualquier conocimiento nuevo. Una es formación, necesitas inputs para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo una de las primeras cosas que hice es hacer un curso de Coursera.org, que aún está, lo compartiremos también en LinkedIn, es gratuito, entonces es sobre People Analytics, era como vamos a darnos una introducción general, creo que son 11 horas de People Analytics, muy sencillo, desde la Universidad de Pensilvania, completamente online. Yo empecé por ahí, entonces adquiriendo conocimiento.
También recomendaría mucho, pues mencionamos la anécdota de Spotify, hay varios blogs que de gestión de talento, de personas, de recursos humanos, que su enfoque es People Analytics. Pues ahí son cosas que me gusta muchísimo leer, ¿no? Entonces, pues el Spotify. Después también hay casos muy bonitos de éxito, como por ejemplo el blog de Rework de Google. Hicieron un proyecto, el proyecto Oxígeno, donde midieron las competencias en los equipos. Todo eso para mí es, uno, formación y dos, inspiración. Porque es, mira, pues han preguntado esto, voy a usarlo, a ver si a mí también funciona. Entonces, hay una parte que es pillad inputs, y una vez que los tengáis, toca experimentar. Toca sentarse y pillar la pizarra en blanco y decir, vale, ¿qué podemos tener aquí? Y involucrad a personas también que tengan mentalidad diferente a vosotros. Pues es que los números no me gustan, pues no tal. Pillad a alguien de ingeniería, de otro departamento, de contabilidad, de tal, y sentadlo a escuchar. Tratad de iterar con áreas diferentes, porque nos piden skills que no hemos desarrollado. Los másters, que a lo menos los que hacía yo en recursos humanos, no hago nada de esto. Es decir, a lo mejor la parte de compensación sí tenía números o nóminas, pero ya, ¿no? Entonces era como adquirir inputs, además inputs muy fácilmente digeribles, como pueden ser estos, muy focalizados y menos teóricos y más prácticos, y dos, experimentar. Y esto te convences cuando lo ves. Es muy difícil que contándolo nosotros aquí, porque queremos ser ejemplos, hacerlo, pero hasta que tú lo ves y ves cómo ha funcionado y ves que de otra forma no hubiera sido igual, ahí dices, vale, lo he comprado. ¿Y ahora cómo escalo esto? Y ese es el valor real para mí, ¿no? Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Guti. Y ya para cerrar, muchísimas gracias a todos. Sí que os diríamos desde Hero Camp que no nos gustaría que la conversación hoy acabara aquí. Nosotros realmente creemos que aquí va a haber una revolución, que tiene que ser una conversación entre todos de cómo van a ser los siguientes pasos, qué es lo siguiente que viene en el área de talento y personas. Nosotros, desde luego, seguiremos aquí organizando meetups. Tenemos un curso que es el Agile Talent Manager, precisamente para que las personas den saltos en este área de talento, tocando, lógicamente, People Analytics, pero muchas otras skills que creemos que son absolutamente relevantes. Bueno, pues aquí estamos. Creo que somos una escuela muy cercana, de verdad. Escribid a Guti, escribidnos a nosotros. Y iniciemos el cambio hacia esta nueva forma de gestionar talento. Correcto, nos tenéis en las redes, en LinkedIn, bueno, en 1000 sitios. Las preguntas que tengáis las iremos respondiendo, hacémoslas llegar y encantado, es un placer haber compartido esta horita con vosotros. Y gracias por la invitación.